hoy nos disponemos a recibir tu palabra, Señor, no vamos a atribuir despropósito en la misma, sino al contrario. Vamos a reconocer que es tu voz y como es tu voz, Señor, entonces la vamos a atender. Señor, dame una lengua de maestro hoy para poder, Señor, enseñar a tus hijos, Señor, con una palabra que viene de tu corazón, pero con una técnica, Señor, y una habilidad que aún no conozco. En el nombre poderoso de Jesús te damos las gracias. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Hoy vamos a hablar, como hoy es impartición de dones, ¿verdad? De eso hablamos los días miércoles. ¿Qué hacemos los miércoles? Dedicamos un espacio del tiempo para que seamos instruidos, para que seamos formados en cuanto a lo que significa y al uso de cada uno de los 18 dones carisma del Espíritu Santo. Es decir, lo que hacemos los miércoles es dedicar ese tiempo, no que no lo hagamos en otros servicios, sino este tiempo específicamente es para ministrar al Espíritu Santo. Y con eso le estamos diciendo al Señor, aunque te puedes mover todos los días porque tú eres Señor sobre esta iglesia, hoy queremos que tú nos hables específicamente de eso. Entonces, hoy le quiero hablar de lo profético y quiero hablarle específicamente de un tema que le puse por nombre la desnudez de Saúl. Ya usted identificó la historia, pero déjeme introducirme a esa historia para que usted vea el ángulo que vamos a tomar. En primer lugar, quiero que me acompañe a leer lo que dice la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículos de 2 al 3. Dice la Biblia: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. Mire qué tremendo, ¿verdad? O sea, hay gente que le da miedo hablar en lenguas porque dice, no, es que se me va a trabar la lengua. Pues esa es la idea. El que habla en lenguas no le habla a los hombres. Amén. Dice, sino a Dios. O sea que el hablar en lenguas es un método de comunicación, un medio de comunicación que llega directamente con Dios. Dice la Biblia que hay cosas que nosotros no sabemos decir y entonces hay gemidos que son como indecibles en forma de lenguas y eso Él lo escucha. Sigamos. Pues nadie lo entiende. Entonces, hermano, quiero hacer una pausa aquí. ¿Usted no ha escuchado que hay gente que dice que tiene el don de hablar en lenguas porque habla francés, habla inglés? ¿Usted ha escuchado eso o no lo ha escuchado? Ok, hay gente que dice que ese es el don de hablar en lenguas porque allá cuando estaban en el aposento alto y el Señor derramó el Espíritu Santo, que cuando ellos hablaban sus lenguas, todos les entendían. Pero ojo, ahí hay una explicación, porque dice la Biblia que ellos todos les oían hablar en su idioma y no puede ser que una sola persona le haya podido hablar a todos en su idioma. Lo que ellos estaban haciendo era por el Espíritu, estaban interpretando, estaban oyendo como que eran su idioma, pero realmente lo que estaban hablando eran lenguas. Por eso el apóstol Pedro le dice, no están borrachos. Ustedes creen que están borrachos, pero no están borrachos. Y aquí mire, está claro. Dice, pues nadie lo entiende. Entonces estas lenguas no son como glosas. Sí, glosa es la palabra en griego para decir que ahí viene glosario. ¿De acuerdo? No son ese tipo de lenguas. Estas son lenguas que no se entienden en la mente humana. Dice la Biblia, con boca de tartamudo le hablaré a este pueblo. ¿Por qué dice así? Porque Él, hermano, es capaz de hacer a alguien hablar en lenguas. Por eso dice la Biblia, dice ese coro, hazme hoy hablar en lenguas, porque Él es el que puede hacerlo. Hazme hoy profetizar. Es como que a usted le fuera dada una capacidad, que aunque usted no lo entiende, de codificar algún tipo de petición que nadie puede descifrar sino solo Dios. Usted está, aunque usted no lo entienda, usted está llorando y usted está hablando en lengua. Su espíritu está tomando esa necesidad que usted tiene y la está llevando delante de Dios. Así que si usted ya habla en lenguas y no acostumbra a hablar en lengua de su casa, se está perdiendo una bendición. Cuando usted ore, hable en lenguas, hermano, también en su casa.
Sobre todo el apóstol Pablo dice que él prefiere hablar en lenguas en privado más que en público. Porque es que tiene lógica. Ahí está diciendo que las lenguas no se entienden. Dice, sino que en su espíritu habla misterios. O sea que es una comunicación de espíritu a espíritu. Amén. No es ni siquiera de alma, es de espíritu a espíritu. Ok, sigamos. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y a veces, hermano, ahí nos quedamos. Y yo no digo que esté malo, pero tenemos que avanzar. A veces nos quedamos. Las funciones de la profecía son edificar, consolar y exhortar. Le voy a leer otro para incrementar su acervo doctrinal. Amén. Aquí hay tres cosas que hace la profecía: edificar, consolar y exhortar. Pero ahora mire primera carta a los Corintios, siempre el apóstol Pablo, en capítulo 14, versículos del 24 al 25. Pero si todos profetizan, a ver, una pausa ahí. ¿Será que Dios dice, así me está pidiendo profetizar, pero a él no? Me seleccionan de todos a 3 nada más, solo a 3 quiero que profeticen. Si todos profetizan, o sea que el don de profecía todo lo podemos tener, hermano. Por eso es que el apóstol Pablo se ve en la necesidad en su iglesia y dice, yo permito que 2 o 3 profeticen. ¿Por qué? Porque como todos profetizan, todos quieren profetizar todos los días. Hermano, le voy a decir algo. Aproveche ahora que somos pocos. Ahora usted puede profetizar miércoles, viernes, domingo si quiere, sin ningún problema. Va a llegar el día, y lo creo, que nos va a costar, hermano. Que vamos a estar, ¿y cómo le hago para que se den cuenta que tengo palabra? Pues si no sé, nadie puede profetizar. Sí pueden profetizar, pero todos vamos a profetizar. Va a ver, eso se va a dar, hermano. Es que se tiene que dar. ¿Se acuerda usted que lo que estaba pidiendo, sí, profetizar era que Moisés lo pidió y cayó sobre el pueblo? Y aún 2 que no habían salido del campamento, les cayó el espíritu a ellos y también empezaron a profetizar. Cuando Dios diga, hermano, va a ser como un caudal que se abre la presa. Todos. Así va a ser con nosotros. Pero si usted ya le dieron el don, ejercítelo ahora que se puede. Ejercítelo y aproveche y sáquele ventaja. ¿Sabe cómo es esto? Perdone la comparación tan burda, ¿verdad? Pero ¿sabe cómo es? Como aquel que tiene una idea y dice, voy a poner una empresa, voy a poner un negocio, y su idea es tan fácil de imitar que no sabe por qué a nadie se le ha ocurrido. ¿No? Usted pensaba en esas ideas que uno dice, wow, ¿que a quién se le ocurrió primero? Pero ¿sabe qué? Solo la saca usted y van a empezar todos a ver cómo se la copian, porque eso sí es bien fácil, hermano. Lo difícil es hacer algo nuevo. Pero entonces, ¿cuál es la ventaja del que lo saca primero? Es que empieza a crecer más rápido y ahí está solo él. Una vez empiezan a salir los demás, hermano, la ventaja se va perdiendo. En el hablar en lengua, el profetizar aquí en la iglesia, eso es igual. Tenemos que aprovechar y sacar ventaja, ejercitarnos. ¿Por qué? Porque el ejercicio en el don de la profecía no es un ejercicio plano, es como unas gradas en las que uno va subiendo de nivel y llega a un punto en donde a usted las sobrenaturalidades se le vuelven naturales. Es decir, el oír la voz de Dios y el entender que es Dios el que está hablando ya no es una cuestión de vibración en su cuerpo, ya no es una cuestión en donde usted entra en trance, no. Es un punto donde la Biblia dice que el espíritu del profeta está sujeto al profeta. El profeta va a profetizar con toda tranquilidad, no necesita gritar, va a profetizar, pero no le ponen el micrófono y él lo sigue gritando. Dice, tranquilo, Carlos, otro día vas a profetizar. Pero hay gente que como no está ejercitada, está bla, 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 y lo callan y bla, 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 más fuerte. ¿Por qué? Porque él no puede sujetar ese espíritu. Y entonces ahí sí hay un problema, falta de ejercicio. Pero entonces, sigamos. Dice, pero si todos profetizan
y entra un incrédulo o uno sin ese don. Mire, voy a sacar, hoy que lo estaba leyendo, saqué un rema de esto. Ya se dio cuenta que el que no tiene el don no estaba entre los que profetizaban. O sea que el congregarse tiene beneficios, hermano. Entre más se congregue usted, más expuesto está. Por eso es que los que profetizan están aquí todos profetizando. El que va entrando y no tiene el don, por algo es. Amén. Hay que congregarnos. Hay que congregarnos. Porque el día que el Señor diga, hoy voy a derramar el Espíritu sobre todos, usted aquí va a estar. Y va a decir, aquí estoy, qué bueno que vine. Como dicen esos memes, ¿verdad? Un día falto a la iglesia y resulta que se convierte en Messi, ¿verdad? Y todos, ¿sabes quién vino a la iglesia? ¿Quién? Messi. Pero no el hermano que llega cada mes y medio, ¿verdad? Sino que el deportista. Y usted dice, se convirtió mi ídolo. Para más su ídolo se convirtió y no el idólatra que lo idolatra. Nada. Entonces, que no le cuenten que a lo mejor le mienten. Mejor venga usted y entérese de lo que Dios está haciendo en medio de nosotros, hermano. Porque siempre hay algo. Usted no se ha puesto a pensar ¿por qué su pastor no se aburre de ir a la iglesia? ¿No se ha puesto a pensar eso? Porque a veces uno dice, ay, Dios, que si cansa. Pero ¿por qué el pastor y no el pastor todos los días está ahí, pues? Porque siempre algo nuevo, hermano. Siempre algo nuevo. Pero entonces alguien dirá, para mí yo siempre miro igual. Es porque tal vez usted está bajo el sol y dice la Biblia que debajo del sol no hay nada nuevo. Pero entonces métase al lugar santo, métase al lugar santísimo y va a ver, el Señor lo va a sorprender. Cada vez le va a dar algo, cada vez lo va a estar. Ahí usted va a decir, wow, esta no me lo esperaba. Así es Dios. Y sabe para mí que es algo nuevo hoy. Mire todos los que habemos hoy. Yo me alegro, hermano. Yo me alegro mucho de verlo aquí. Porque es miércoles, el ombligo de la semana. Y aquí está metido. Pero ahora le voy a decir otra cosa. Lo quiero ver el viernes y lo quiero ver el domingo. La bendición completa, hermano. El domingo tenemos Santa Cena. Véngase. Prepare su corazón. Va a ver lo que Dios va a hacer con nosotros. Mire, le quiero preguntar algo. Me voy a salir del tema un ratito, 2 segundos. ¿A usted le gustaría ver la iglesia llena el domingo? Va, hagamos algo. Venga usted. Lo demás lo hace Dios. Mire, si usted viene, esto se llena. Con eso se lo digo todo. A veces yo miro, ay, qué bonito está la iglesia, y empiezo a ver, pero me faltan los hermanos, me falta, con razón no se llenó. Si me faltaron no sé qué, venga usted y va a ver cómo se llena la iglesia. Amén. Entonces mire, sigamos. Dice, pero si todos profetizan y entra un incrédulo o uno sin ese don, por todos será convencido. A ver, llevábamos 3 funciones de la profecía: edificar, consolar, exhortar. Aquí dice que por todos será convencido. O sea que la profecía también convence. ¿Ya se dio cuenta? Pero ¿convencer de qué? Ayúdeme usted, ¿convencer de qué? Por ejemplo, convencer a alguien de que la profecía es de Dios, pero podrá convencer también de cosas muy específicas. Por ejemplo, alguien podría venir dudando si algo que hizo está bien o está mal, y en la profecía el Señor lo termina de convencer de que está bien o está mal. Amén. Entonces, otra función de la profecía es esta: convencer. Sigamos. Por todo será juzgado. Ya ve, ahí hay otra. ¿Por qué va a juzgar? Porque están profetizando. Entonces, edificar, consolar, exhortar, convencer, juzgar. ¿Qué es juzgar, hermano? ¿Meterse en la vida de los demás? No, ¿verdad? ¿Qué es juzgar? Para usted, cuando usted le dice, es que lo llevaron a juicio, ¿qué concepto tiene usted de eso? Qué tremendo eso. Demuestran la inocencia o culpabilidad de algo. Por eso es que alguien va a juicio. Si no, simplemente alguien le dice, usted es culpable, va, sin ir a juicio ya se fue culpable, ¿verdad? Pero el juicio permite
que en presencia de un acusador y un defensor haya un juez que dictamine y diga, en función de lo que acabo de escuchar, este es culpable o inocente, por ejemplo. Eso es lo que hace un juicio. Pero a veces no tiene que ver de cosas de que yo hice, sino puede ser un juicio a mi mente de parte de Dios a través de la profecía. Alguien viene entrando ahí, le va a poner un extremo. A él lo mandaron a espiarnos. Aquí en este país, gracias a Dios, eso todavía no se da, y espero yo que no se dé. Pero hay países, por ejemplo, como Cuba. En Cuba, ¿cómo? En Cuba envían orejas. No va a creer que así en un sobre, ¿verdad? No, gente que llega a espiar de lo que predican. Una vez, hace mucho tiempo, contó nuestro apóstol eso, que una vez se le acercó un hermano y le dijo, hermano, solo para que lo sepa, él estaba allá en Cuba, solo para que lo sepa, vinieron 2 orejas. Ya, si a mí me lo dicen, me hubiera preguntado, ¿de cerdo o de pollo? ¿De qué son las orejas, verdad? ¿De qué son? Pero lo que le estaban diciendo, vienen 2 solo a oír de qué está hablando, porque le van a ir a hablar al régimen. Hermano, usted no es así, pero en medio de nosotros hay espíritus, orejas, escuchando. ¿No se acuerda que dice la palabra, no hables mal del rey cuando estés en tus aposentos, no sea que venga un ser al lado y se lo lleve y se lo cuente? ¿Quién es ese ser al lado? Un espíritu, pero un espíritu de parte de las tinieblas, hermano. ¿Sí? Entonces, ya tenemos 5. Ahora mire, dice, los secretos de su corazón quedarán al descubierto. O sea que una de las cosas que hace también la profecía es sacar a la luz cosas, ¿verdad? Y ponerlas. Es que mire, hermano, tenemos que entender que el cuidado de Dios sobre nuestra vida es que primero en privado nosotros reconozcamos algo. Siempre nos está hablando en privado. A veces una profecía se puede levantar incluso sin exhibirte a ti enfrente de todos, pero sí exponiendo tu situación. Lo que tenemos que hacer es prestar atención a eso, porque si no, eso se va a volver público después. Por alguna razón, hermanos, a veces a los que profetizamos nos dicen algo, pero nos ocultan quién es. A mí a veces sí me han dicho quién es, pero a veces quisiera saber, me pican las orejas por saber quién es esa persona a la cual me dan ganas hasta de decir, dímelo para echarlo en la iglesia. No, son bromas, ¿verdad? Pero no me dicen nada, porque Dios está cuidando a ese hermano. Dios le está diciendo, te estoy dando otra oportunidad, reconoce esto. Entonces, dice aquí que el corazón va a quedar descubierto y él se postrará y adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está entre vosotros. Una evidencia de la manifestación de Dios en medio de nosotros es la profecía, hermano. Pero no solo porque la gente profetiza, sino por el impacto que tiene la profecía. Que viene alguien que no tiene el don y que tal vez dice, yo no creo en esas las profecías. A él le habla el Señor a través de las profecías. Yo conozco a alguien que me dijo, hermano, en la profecía de hoy Dios me habló con palabra por palabra lo que yo venía pensando. Qué impresionante, hermano. Presta atención a las profecías, hay una riqueza ahí, no las menosprecies. Pero entonces yo aquí me pongo a pensar en lo que le pasó a David cuando llegó Natán. ¿Te acuerdas que Natán llegó y le explicó, le contó una historia y le dijo que habían 2 hombres, que uno tenía muchas ovejas y el otro solo tenía una ovejita, y el que tenía muchas ovejas, bueno, animalitos, no me acuerdo si era cordero o, bueno, una corderita. Pero el que tenía muchas, le llegó un visitante y entonces él, en lugar de tomar de todas las ovejas que tenía, agarró la corderita del que tenía solo una y le contó la gran historia, para después decirle, rey, ese eres tú. Pero hermano, ¿qué hizo el profeta a través de la profecía? Dejar en evidencia
Lo que pasa, ahí lo que le estoy diciendo, David no quería reconocer, hermano. David, perdone, David no solo se hizo el loco delante de los filisteos, creo que era. No eran filisteos. Amalecita, no me recuerdo ahorita. No solo ¿usted se recuerda que David se hizo loco o no? Que hasta se puso como a babear así para que lo vieran y todos dijeran: este está loco, qué peligro puede ser para nosotros. Pero no solo eso, también, perdone, se estaba haciendo el loco en no quería reconocer lo que había hecho. Y a través de una profecía viene Dios y se lo pone enfrente, a través del profeta filisteo. Y entonces viene el profeta y le dice: mi rey, ay, no quería, pero no le dice así, solo me estoy imaginando. Ay, te estuvo dando oportunidad el Señor, pero ya no. Te tengo que evidenciar, ese eres tú. ¿Qué hace la profecía? Pone al descubierto el corazón, desnuda el corazón. Ahí va Giesi, el criado de Eliseo. Naamán le había dicho a Eliseo: mira, ¿cómo puedo hacer para pagar este milagrazo que has hecho conmigo? Me sanaste la lepra, ahí traigo unos regalos. Y Eliseo le dice: llévate tus regalos, no es tiempo para recibir regalos. No, hombre, pero te quiero. No, llévate tus regalos. Y Giesi, que era el criado de Eliseo, le dice: piensa, mi señor a veces, no le dice a él, sino que piensa: mi señor, a veces tenemos necesidades y ahorita tiene la oportunidad, pues. Y además, a Naamán está agradecido. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de sacarle plata a la gente si están agradecidos y su corazón está? Si eso es normal. Pero Eliseo no, dijo no. Como quien dice: no puedes pagar un milagro que Dios haga por ti, no puedes hacerlo. Y entonces Giesi se va a escondidas a alcanzar a Naamán y le inventa una historia. Fíjate que mi señor te había dicho que no quería nada, pero le acaban de llegar dos chicos ahí que sirven con él también, pero ellos, entonces mi señor me mandó a pedirte una vestidura para ellos. Y Naamán se pone feliz, porque, a ver, lo que quería hacer Naamán era retribuir lo que había hecho Eliseo por él. Pero ya Eliseo le había dicho: no te voy a aceptar nada. Entonces Giesi se fue. Cuando regresó Giesi, mire cómo lo agarra el profeta. Eso es lo impresionante, hermano. Estamos hablando del fluir profético. Viene el profeta y le dice: ¿a dónde fuiste? ¿O de dónde vienes? Y Giesi, hermano, mire, yo espero que aquí entre nosotros no haya gente así, pero era un mentirosazo y medio, hermano. Él tenía el rema: si es mentira blanca, se vale. No hay mentiras blancas, hermano. O es verdad o es mentira. Aquí no hay grises, es blanco o es negro. Pero es pastor, usted no sabe, si digo la verdad me pueden echar. Entonces no hubieras hecho lo que hiciste. Qué duro el pastor hoy, ¿verdad? Pero es la verdad. Hay hermanitos, hermano, que ya van matando como 5 veces a su abuelita porque se murió mi abuela, se murió mi abuela, se murió mi abuela. Y sí, tal vez a la tercera ya se murió, pero las primeras 2 y las otras 8 veces, nada. Puras mentiras. El pobre perro está todo gordote, comerse la tarea de los muchachos porque a él le echan la culpa porque no iba a una tarea. Va, entonces, regrese. ¿A dónde fuiste? ¿O de dónde vienes? No fui a ningún lado. Aquí está. Y viene Eliseo y dice: en otras palabras, te di la oportunidad y no la aceptaste. Te lo dije, te lancé la cascarita para que tú dijeras: sí, tengo que reconocerme. No quisiste, ahí te va pues. No iba mi corazón contigo cuando te fuiste a pedir ese dinero. Imagino aquel buscando quién lo había visto y le había dicho al profeta. Eso es lo profético, hermano. Y entonces, ¿qué hizo Eliseo? A través de la profecía desnudó el corazón de Giesi. Y por no haber reconocido su falta, le dijo: ok, recibiste de Naamán sus presentes, recibe ahora la lepra que se le quitó a él también, y queda leproso. Entonces, lo profético es lindo, es una bendición, pero es una gran responsabilidad. Entonces, ahora leamos este texto. De aquí va a empezar, pero si empiezo desde aquí, tal vez no me hubiera usted agarrado el rollo por donde quería llevarlo. Dice, primer libro de Samuel, capítulo 19, versículos del 23 al 24.
Y él prosiguió hasta Nayot de Ramá. Y vino también el Espíritu de Dios sobre él, e iba profetizando continuamente hasta llegar a Nayot en Ramá. Se quitó además la ropa, también profetizó delante de Samuel, y estuvo echado desnudo todo el día y toda la noche. Por lo que suele decirse, también está Saúl entre los profetas. Por cierto, hermano, aquí no dice que sea profeta. Aquí están preguntando, ¿está Saúl entre los profetas? Es una pregunta. ¿Por qué? Porque profetizó. Pero, a ver, ¿qué había pasado aquí? Que le dicen a Saúl, David está escondido allá donde está Samuel. Y entonces envía a Saúl, envía siervos. Y siervo que enviaba, profetizaba. Hasta que dice Saúl, voy a ir yo. Creo que fue la tercera vez, voy a ir yo. Y solo llega y entra en la atmósfera profética y empieza a profetizar. O sea que lo absorbió la atmósfera. Pero no solo eso, sino lo desnudó. Una de las cosas que hace la profecía, el fluir profético, es que deja en evidencia nuestro corazón. Pero eso también tiene otro significado. Desnuda el corazón, hermano. Ahora, lo que quiero con ustedes es cuáles son las causas de la desnudez. ¿Por qué? Porque lo que hace la profecía es que lo evidencia la desnudez. Pero entonces, si nosotros encontramos lo que causa la desnudez, entonces la profecía no solo va a poner a la luz la desnudez, sino a lo que lo causó. No sé si me estoy dando a entender. ¿Sí me está entendiendo? Más o menos. Con el primer ejemplo, vamos a ver si me voy a entender mejor. Génesis capítulo 3, versículos del 10 al 11. Y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo. Y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? En otras palabras, Adán estaba desnudo, pero él no lo sabía. Pero cuando desobedeció, se le abrieron sus ojos, entonces vio su desnudez. En otras palabras, déjenme verlo así, él no estaba desnudo para Dios hasta que desobedeció. ¿Qué causó su desnudez? La desobediencia. Entonces, si la profecía, si el fluir profético lo que hace es exhibir la desnudez, entonces una de las cosas que hace la profecía es mostrar la desobediencia. Entonces, claro que alguien profetizando podría hablarle a alguien que esté en desobediencia y hablarle de esa desobediencia para que entendamos cómo es que funciona la profecía. O sea, la profecía no es solo para desearle buenos deseos a la gente. No es solo para decirle te va a ir bien. Eso es parte. Pero no solo eso. Dice la Biblia, hermano, que una de las cosas que tenemos que hacer es anunciarle al pueblo de Dios su pecado. Dice la Biblia que si hay un impío que cometió un pecado y va a morir por ese pecado, que dice que si yo conozco ese pecado y no se lo hago saber, entonces él va a morir por su pecado, pero que yo voy a compartir la responsabilidad de eso. Por eso, si tú tienes un amigo, si tú tienes un conocido que es un buen cristiano y un día te dice, hermano amado, bueno, pues tu pastor, un día te dice, mire hermano o mire hermana, le voy a decir lo que yo veo. Yo veo que esto está mal, no debería hacerlo. Tienes que saber que él no solo, o esa persona no solo te ama, sino que se está protegiendo. ¿Por qué? Porque si viene una consecuencia de eso que tú estás haciendo, él lo que está diciendo es, aquí me lavo las manos, yo no voy a ser partícipe de esto. Amén. Entonces,
Primer punto, para que te quede así clarito y que lo guardes en tu corazón. La profecía pone en evidencia la desnudez. Una de las causas de la desnudez es la desobediencia. Por lo tanto, la profecía pone en evidencia la desobediencia. Amén. Bueno, yo espero que ese amén no sea ya siga pastor, sino que sea estamos entendiendo, ¿verdad? Déjenme tomar agua. Génesis capítulo 9, versículos del 20 al 21. Voy a abrir un paréntesis. Ni sabe, esta enseñanza tiene muchos alcances, hermano. Por ejemplo, esta enseñanza, aquel que ya tiene el don, le ayuda para que cuando él va a profetizar tenga tranquilidad de que su profecía está en el marco bíblico. Es decir, no está que, ay, peor, y será que esto lo puede hacer la profecía porque yo siento decir esto. Bueno, ahí el Señor le está como abriendo su entendimiento para que la persona que va a profetizar diga, ok, yo tengo la enseñanza que una profecía sí podría mostrar la desobediencia de alguien. Ok, vámonos pues, suelta la palabra. Claro que hay que tener tacto también, ¿verdad, hermanos? No vaya, si Dios no se lo dice, no vaya a hacer eso, de decir, va con, hermano, mira, el Señor me abrió una palabra y tal vez ni le ha dicho que es de él. Pero como usted sospecha, el Señor me dijo que tal cosa, y tal vez sí es cierto, pero no era para él y no era para evidenciarlo. Porque hay que tener cuidado. Dice la Biblia que el siervo delante de su Señor se cae y delante de su Señor se levanta. Eso tengámoslo presente. Por eso es que hay muchas profecías que son a la general. Hermano, no todas las profecías las tienes que tomar, hombre. Aunque yo por fe agarro todas las profecías, pero es que si están hablando de alguien que no corresponde a tu perfil, ¿por qué vas a agarrar eso? Como aquel hermanito que lo dije la vez pasada, varias veces lo he dicho, que le dijo otro, mira, dice el Señor que tú eres el anticristo, ¿no? Y entonces él viene y le dijo, reprendo, le digo, no, ten fe, varón, le dijo, todavía, ¿verdad? Entonces, imagínense que viene la profecía y dice, ustedes han sido desobedientes, pero usted sabe que usted no ha sido desobediente. ¿Por qué se va a poner esa camisola? ¿Me entiende? Porque de repente vienen dos que son desobedientes, o tres o cuatro, pero usted no está incluido ahí. A ver, hermano, y usted puede decir, es que hermano dijo pueblo mío. Sí, porque es que nosotros como los que profetizamos tenemos cuñitas, hermano, que no nos las logramos quitar de nuestra mente. Creemos que cada vez que hay que profetizar tenemos que decir pueblo mío, y a veces lo decimos como para entrarle a la profecía, pero no era esa. De repente Dios le quería hablar a dos hermanas nada más, y yo ya le metí el pueblo mío. Entonces corremos el riesgo que los demás se atribuyan esa palabra y no es para ellos. Por ejemplo, vi una palabra y dice, hijo mío, me has honrado, yo te voy a prosperar. Pero si tú no la has honrado, ¿por qué? ¿Por qué se habría de cumplir en tu vida? No sé, ¿me entiendes lo que estoy tratando de decir? Que nosotros también tenemos que juzgar la profecía, hermano, y ver si esa palabra es para nosotros. Imagínense que yo hago lo que me dé la gana, y una profecía viene y dice, por cuanto me has entregado tu voluntad y caminas en pos de mis pasos, yo te voy a engrandecer. Y gracias, hasta una lagrimota aquí, y yo sé que es una farsa. Bueno, ya sigo mejor, ¿verdad? Porque ustedes son pan de Dios. Amén. Aleluya. Y no pan de muerto. Aquí hacen de ese pan, ¿no? Sí. No de ese pan, ¿verdad? Ese pan feo. Ese no lo queremos. Entonces, mire pues. Entonces Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña y bebió el vino y se embriagó y se desnudó en medio de su tienda. Mira, hermano, cuando empezó a labrar la viña, si eso hubiera sido malo, ¿no cree que Dios le hubiera dicho, no labre la viña? No le dijo nada. Cuando
plantó la viña, si hubiera sido malo, ¿no cree que Dios le hubiera dicho, deja de estar plantando la viña? No. Cuando bebió el vino, si hubiera sido malo, ¿no cree que Dios le hubiera dicho y le hubiera pegado en la boca? Si un ángel le puso un carbón encendido en los labios a aquel profeta, ¿no cree usted que Dios le hubiera pegado en la boca a Noé y le hubiera dicho, deje de estar tomando eso? El problema fue que se embriagó. Y entonces, como se embriagó, dice que se desnudó en medio de su tienda. Entonces, hermano, ayúdeme a predicar. ¿Qué cree usted que significa eso? Perdón. Si el problema es que se embriagó, ¿qué cree usted que significa? Okay. Esos son excesos. Eso es no reconocer límites. Eso es no tener dominio propio. Entonces miren los alcances de la profecía, porque estamos diciendo que una de las cosas que hace la profecía es que muestra la desnudez. ¿Qué hizo en Saúl? Sí, entró al mover profético, pero terminó desnudo. ¿Por qué? Porque lo profético evidenció la desnudez. Entonces, si evidenció la desnudez, aquí vemos que la desnudez vino como consecuencia de la falta de dominio propio. Entonces, ¿qué sí puede hacer la profecía? Evidenciar la falta de dominio propio, que yo no estoy reconociendo los límites, que me estoy sobrepasando, que estoy haciendo un uso excesivo de algo que era bueno, pero que yo le estoy cambiando el sentido. Mire pues, dígame algo que todos podamos comprender, de algo que no sea malo, pero se puede convertir en algo malo si yo hago un uso de ello, o sea, no tanto indebido, sino en exceso. ¿Cómo? Bueno. Ver series. Mire, hermano, le voy a contar algo. Aquí en confianza de Facebook no sale. ¿Sí? ¿De acuerdo? Fíjese que a mí me agarró mi temporadita hace ya muchos años. Ay, qué pena contarle eso, porque esa serie sí tenía una. Aclaro que con esas escenas yo me las saltaba, ¿verdad? Pero déjeme contarle la historia, ¿no? Exacto, gracias. Mire pues, salió una serie, mejor ni le digo el nombre de la serie. Salió una serie que era popular en ese tiempo. Vaya pues, era una serie de narcos. Pero le estoy hablando hace 20 años, ¿verdad tú? Está bien. No. Bueno, no me expongas tampoco. Fue hace varios años. Y entonces yo vi un capítulo y me quedé así. Me gustó, hermano, el primer capítulo de esa serie. Y en eso me encontré a una persona que me dijo, yo tengo la serie completa. Es que muchos de ustedes ya no conocieron los DVDs, ¿verdad? ¿O sí los conocen todavía? Pues la serie completa está en DVDs. Y me saca una torre así de DVDs y me dice, ¿querés verla? Ay, hermano, me había gustado. Pero entonces, ¿qué hice yo? Me los llevé a la casa y me puse a verlos. En un fin de semana me disparé toda la serie, hermano. Desde el viernes, sábado, domingo, ni a la iglesia fui, qué vergüenza. Y me pasé todo, hermano. Mire, quedé pero hasta impregnado de esa serie. Después yo me sentía sucio, pero a ver, no por cosas así feas, pues, sino sucio en el sentido, me contaminé, porque quedé impregnado de la serie. Y me aprendí hasta cosas que al ratón le gusta el queso y que no sé qué, el garrafón y no sé qué. Usted no va a entender, porque en esa serie hasta una canción había de eso. Pues se llamaba El Cartel de los Sapos, así se llamaba. Pero ¿a qué voy con usted? Claro, usted va a ver una serie, pero usted tiene el dominio propio de que
Si va a servir, dice, ay, la veo otro día. Y no sé qué. No, es que tengo que terminarla. Porque los excesos lo despedazan a uno, hermano. Imagínate que vienes tú y una profecía se levanta y te dice el Señor que ese exceso no le agradó. Eso puede ser una profecía, hermano. Qué seriedad, amados. Es que no le estoy hablando a ustedes, hombre. Pues sí le estoy hablando a ustedes, pues, pero esto no es con ustedes, me imagino yo. Entonces, por ahí dicen, todo con medida, nada con exceso. Mire pues, hay gente que dicen, yo todavía no he llegado a ese nivel de llegar con médicos y que me den esas recomendaciones, pero dicen que hay médicos que recomiendan un poquito de vino que para la digestión. ¿Quién ha escuchado eso? Para el corazón. Ok. Pero ¿sabe qué dice la gente? Ah, ya vieron, un poquito, pero lleva la media botella. No, hombre. Nos pasamos al exceso y ahí está el problema. Pero eso aplica en todo sentido. No vaya a creer que en una cosa nada más, en todo. Ahora, tú me dirás, pastor, ¿y entonces cuánto usted toma para que me recomiende? Yo nada, hermano. Solo lo único que tomo es en Santa Cena. Y no crea que como soy pastor me llenan la copa y me la tomo completa. No, eso no es aquí. No, realmente. Y sabe, le voy a decir por qué no lo hago. Porque yo detecté cuando conocí al Señor que yo tenía una predisposición a eso. Y usted era, ay pastor, o sea que yo le estoy diciendo que detecté eso. Y yo nunca, ni siquiera, no me atrevo, ¿me entiende? Porque yo no voy a, pues Noé, yo no creo que Noé haya empezado a decir, va a tomar un montón y ahí va a quedar hasta donde dejó las chanclas Abelino, ¿verdad? No. Él empezó de poquito en poquito y cuando terminó, hermano, él terminó en la condición que terminó. Entonces, esto representa exceso, no reconocer límites, falta de dominio propio. Esas son cosas que puede evidenciar una profecía. Amén. Sigamos. Isaías 20, versículos del 3 al 4. Para que usted no se vaya con mal sabor de boca, ¿verdad? Porque va a decir, el pastor es pura directa, no, mire pues. ¿Sabe qué? La verdad, le voy a decir, a mí me gusta mucho hacer ejercicio. Pero tengo un problema. Que a veces no conozco mis límites y me excedo. Ahorita usted no me mira, pero me ando recuperando de mi lesión en la rodilla. Porque los ejercicios que yo hacía, decía que yo tenía que hacer sentadillas y llegar hasta ahí. Y hasta ahí usted, no, pero yo quería llegar ya mero sentarme en el piso y volverme a levantar. Y cuando sentí, me empezó a valer, ya no pude hacer ejercicio. Entonces como que, y le digo de mí, porque no sé, ¿verdad? Así como es el pastor. Bueno, no termino la... O sea, más de algo nosotros tenemos en donde nos falta un poquito de dominio propio. Tenemos que cuidarnos. Pero también tiene que saber que en el mover profético se manifiestan esas cosas. Mira Isaías capítulo 20, versículos del 3 al 4. Entonces el Señor dijo, tal como mi siervo Isaías ha andado desnudo y descalzo por 3 años como señal y símbolo contra Egipto y contra Cus, así el rey de Asiria llevará a los cautivos de Egipto y a los desterrados de Cus, jóvenes y viejos, desnudos, descalzos y descubiertas las nalgas para vergüenza de Egipto. ¿Qué representa esto? ¿Por qué a Isaías Dios le pone, hermano, que se desnude? Es que, mire, a Isaías, a Jeremías, ese otro, el Señor les ponía que hicieran cosas. Yo le digo al Señor, yo prefiero enseñarlo así verbalmente mejor, ¿verdad? Pero mire, a Isaías le dice, quiero que andes desnudo por 3 días. Pobre Isaías. Santo Dios. Lo bueno que ya no usó ropa durante esos tiempos.
Eso es lo bueno, ¿verdad? Hay que sacar lo bueno a todo. Pero mire, lo puso a ponerle el ejemplo. ¿Para qué? Para decir, así se van a ver los cautivos. ¿Qué es la cautividad? Sinónimo, perdón, ¿qué es la desnudez? Sinónimo de cautividad. Dice la Biblia, uno es esclavo de aquello que lo domina. Entonces, ¿qué hace la profecía? Pone en evidencia la desnudez. ¿Qué es la desnudez? Cautividad. ¿Qué hace la profecía? Pone en evidencia la cautividad. Nos dice, tú eres cautivo de esto, estás esclavo de esto. A veces nos dice, pueblo mío, sal de en medio de esas cadenas. ¿Por qué, hermano? Porque a veces es necesario que Dios nos lo diga, porque somos esclavos, porque queremos estar ahí. Amén. Yo conocí a una persona, no voy a decir qué problema tenía, pero esa persona me aseguraba que él no tenía ese problema, que él podía detenerse cuando quisiera. ¿Sabe qué? No había pasado, creo que un año había pasado después de que me dijo eso. Y yo tuve que no a sacarlo, a verlo a una clínica. Hermano amado, nosotros tenemos que detectar qué cosas nos cautivan. Y no como las canciones que le cantan a las esposas, tú me cautivas. No, estoy hablando de cautividad, es decir, de esclavitud, pues. Nosotros tenemos que ser conscientes de eso, pero si no lo somos, la profecía se va a encargar de eso. Nos va a evidenciar algo que nos tiene esclavos en un lugar. ¿Por qué el tabernáculo no podía avanzar por 7 días allá en medio del desierto? Porque Miriam estaba leprosa afuera del campamento. El pecado es capaz de tener un campamento, hermano. Tú lo tienes que saber. Y el pecado es algo que se puede convertir en una cautividad. Te puede esclavizar. El pecado lo primero que hace es seducir. Te convence de que es algo bueno para ti. Cuando tú caes en la trampa, hermano, ahora ya no te tiene que convencer, ahora solo te obliga. Amén. Entonces, huyamos de toda forma de esclavitud. Pero tienes que saber que si alguien dice, hermano, fíjese que esa palabra, saber si era de Dios, porque la hermana o el hermano profetizó y solo habló que como que alguien lo tenía esclavo, el enemigo. Pues eso es lo que hace la profecía. Amén. Nos puede convencer a nosotros de algún tipo de esclavitud, hermano. Seguimos. Apocalipsis capítulo 3, versículos del 16 al 17. Qué lindo sería que todos profetizáramos, hermano. Para que cuando venga, según la Biblia, venga el incrédulo o uno que no tenga el don, diga, no, aquí sí se manifiesta el Señor. Nadie sabía esto que me ando cargando y solo entré y todos me tiraron duro. Si mi esposa hubiera venido aquí a esta iglesia, yo hubiera dicho que ella les dijo a todos mi problema. Porque a veces así le dicen a uno, hermano. Es que aguanta que dice que yo saber a quién le he contado, porque cuando ella viene, todos se lo dicen a ella, ¿verdad? En una profecía. Hermano, una pregunta. ¿A usted le ha hablado alguna vez el Señor a través de una profecía? Y ahora mire lo que voy a decir. Déjeme buscar a alguien. Hermana Vero, usted profetiza aquí. No es la única, pero hay varios. Pero usted profetiza aquí. ¿Alguna vez yo le he dicho, hermana, mire, esta semana vamos a profetizar de tal cosa? ¿Alguna vez le he dicho así? Avi, tú profetizas, ¿alguna vez te he dicho así a ti? ¿Josabed, alguna vez? Alani, ¿alguna vez yo te he dicho, bueno, este mes vamos a estar profetizando de esto, esto y esto? O te llamo, o hermano Marcelino, que ya profetizó también. A ver, hermano Marcelino, mire, a mí me acaba de llamar un hermanito que es tal, y él viene. Entonces yo quiero pedirle que hoy profeticemos de esto. ¿Alguna vez, hermano? Hermano, el fluir profético es tremendo, hermano. Tremendo. Lo necesitamos. Así que si tú dices, Señor, yo te quiero servir,
y ya tienes el don, ya tienes cómo servir. Ya tienes cómo servir. Y si no tienes el don, síguelo anhelando, síguelo deseando, ya te lo van a dar, pero tienes que tener fe. Amén. Bueno, dice así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y no sabes que eres, qué dura esta palabra, hermano, un miserable y digno de lástima y pobre y ciego y desnudo. Le puse los dos versículos. ¿Por qué? Porque en el primer versículo está la razón de su desnudez. La tibieza es la razón de por qué está desnudo. ¿Qué es la tibieza? Bueno, no es ni frío ni caliente, pero eso representa la falta de definición. El famoso, aquel joven Eutico, que está en la tercera planta del edificio donde Pablo está predicando. ¿Sabe cómo lo veo yo? Aquel hermanito que viene a la iglesia, pero viene a mascar chicle. Usted no, pues, pero solo estoy por un ejemplo. Viene a hacer de todo menos a lo que tiene que venir. Y eso es muy obvio. Es lo que tiene es tibieza en su corazón. Ahora, me voy a arriesgar a decirle algo. Si yo tomo el contexto, si le estoy diciendo que, a ver, ¿por qué le dije que Eutico era tibio? Porque estaba en la ventana, tenía acceso a lo que había afuera y lo que había adentro. Ok, ¿qué le pasó a Eutico? Se cayó. ¿Y qué más? Se murió. Buen zapotazo de hermano. Entonces, yo creo que hasta sonó a sapo abajo. Pero mire, bajo ese argumento, yo le puedo decir que el riesgo de los tibios es que se mueran en la iglesia. A ver, no físicamente, sino que quede evidencia delante de todos que Él está muerto. Lo bueno es que aquí también el Señor los va a resucitar. Pero a ver, ya se imagina usted al tico levantado. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pero del trancazo que se quebró la mandíbula y todo. Porque sí lo resucitaron, pero no dice ahí cuántas costillas le enderezaron, ¿verdad? Entonces, hermano, la tibieza, la falta de definición puede ser el causante de la desnudez. Entonces, ¿es válido que una profecía se levante? Bueno, aunque no se levante una profecía, ese tipo de cosas van a quedar evidenciadas en lo profético. Pero lo tremendo es que sí es válido que alguien que profetiza hable acerca de la tibieza, de la falta de definición, de alguien que no tiene claras sus prioridades. Ya vio cómo la profecía es tan amplio, el espectro, cómo funciona. Porque una profecía no es para condenar, hermano. Hay lugares donde la profecía se utiliza solo para condenación. Pueblo insensato, al infierno te vas a ir. Solo eso les falta, hermano. Y yo sé que a veces sí se levantan profecías que son duras, hermano, y hay que decirlas. Pero ya si solo duro y duro, ya uno llega como que sospecho que el hermano o la hermana está amargado. Sí, porque a veces uno profetiza y no del espíritu, sino del alma. Por eso, hermano, uno tiene que tener cuidado. Como aquella que estaba profetizando y dijo: feliz Navidad te desea, y se quedó. Bueno, estos son los deseos de Chonita. ¿Por qué? Porque se acordó que estaba mal, ¿verdad? Pero se le salió, ¿verdad? Como en esas fechas, toda la musiquita es para eso, ¿verdad? Ya después llegamos, la semana después llegamos a aquella de me dejó una chiva y no sé qué más, ¿verdad? Pero en la Navidad solo musiquita así navideña y toda la cosa. Entonces, como viene algo contaminado, en el culto se dispara. Pueblo mío,
yo el 24 te voy a dar una sorpresa. Ay, Dios, dice uno, ya viene, pero embarradito el hermano, hay que limpiarlo primero. Por eso hablamos la vez pasada que hay vasos sucios, que hay que limpiarlos. Yo escuché una vez a un profeta, no a alguien que profetizaba solamente, a un profeta, que él dijo: yo sé que ustedes aquí no creen en la Navidad. Él estaba predicando en una de las iglesias del ministerio de nosotros estamos. Y él dijo: yo sé, a él lo invitaron. Yo sé que ustedes no creen en la Navidad, dice. Pero así les dice el Señor: feliz Navidad. Ahí donde dije, ya dudé de un montón de cosas, ¿verdad? Pero bueno, esos son otros 20 pesos. Entonces, la falta de definición, la tibieza, son causas de desnudez. ¿Qué hace la profecía? Exhibe la desnudez. Okay. Miren esta. Apocalipsis 16:15. He aquí vengo pronto. Perdón, vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Entonces, aquí de lo que me habla es, dice que a quien no lo van a ver desnudo, es al que vela, al que está atento a la venida del Señor. Entonces, una de las causas de la desnudez es no esperarlo a Él y no estar atento a esperar su venida. Hermano, el Señor viene pronto. No dejes que se cumpla en ti lo que dice aquí, que si no lo esperas se va a mostrar tu desnudez. ¿Cuál va a ser tu desnudez? El no haberlo esperado. Pero esperado no, sí, aquí estamos, Señor. Ya sabemos que va a venir. No, ¿qué haces para esperarlo? Un ejemplo básico. Digamos que tú me has invitado a ir a tu casa y yo no he podido ir, pero un día te llamo, hermano, hoy en la noche llego a su casa. Pregunto: sí, está bueno, pastor. ¿Y sigues normal o haces algo? Si no has barrido la sala, me imagino que pones a todos a correr: van a la sala, levanten eso. ¿Por qué? Porque uno, pues de alguna manera, uno vive en su casa, pues normal, pero como que hay cosas que tal vez a uno le parecen normales, pero que uno dice: no, si alguien más lo mira, no le va a parecer bien. Entonces uno ordena, ¿verdad? Pues nosotros, hermano, si sabemos que el Señor viene y lo estamos esperando, debemos ordenarnos. Debemos que estar atentos, porque el no ordenarnos solo reflejaría nuestra desnudez. Con esta, tengo otros textos, pero con esta, dijo el cantante, me despido. Oseas capítulo 2, versículos del 2 al 3. Contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer y yo no soy su marido. Que quite pues de su rostro sus prostituciones y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la desnude completamente y la deje como el día en que nació, y la ponga como un desierto y la reduzca a tierra seca y la mate de sed. Qué dura esa palabra, hermano. Pero ¿qué cree usted que significa? ¿Cuál sería la causa de la desnudez ahí? Aquí sí está algo escondidito, pero vamos a dar un bonus al que descubra qué es. A ese ritmo ya voy a terminar, hermano. El contexto es cuando Oseas va a traer a aquella mujer, ¿verdad? Y se casa con ella. Y después se vuelve a ir la mujer y el Señor le dice: vela a traer, ¿verdad? Ese es el contexto. Pero el punto está esto, mire. Dice que quite de su rostro sus prostituciones. Entonces lo que le está diciendo el Señor aquí es que se arrepienta. Que se arrepienta. Porque si no se arrepiente, va a venir desnudez sobre ella. Hermano,
una de las cosas que Dios hace en medio de la profecía es nos invita a arrepentirnos. ¿Por qué? Porque si no nos arrepentimos, el problema es que va a quedar al descubierto nuestra desnudez, y eso Dios no lo quiere hacer. Amén. Pasen, hermanos, ayúdenme, por favor. Entonces, creo que, bueno, sí está clara la instrucción en cuanto a los alcances de la profecía y el fluir profético. Por cierto, hermanos, mire, esto va para los servidores. Nosotros los servidores deberíamos de estar listos desde el momento que empezamos a adorar. ¿Por qué? Bueno, todo el tiempo, pero en ese tiempo atentos, porque en medio de la oración, en medio del cántico nuevo, en medio de las profecías, suceden cosas que se pueden salir de lo normal del culto y tenemos que estar listos para atenderlo. A ver, si dice aquí que una profecía es capaz de mostrar la desnudez de alguien y dice que por esa profecía muchos, los incrédulos, van a creer, entonces, hermano, ¿por qué no pensar que un día en medio de las profecías se va a levantar una persona y va a correr a arrepentirse y a postrarse? Tenemos que estar listos, creyéndole al Señor de lo que Él hace. Es que la obra es de Dios, hermano. Mire, yo no podría a usted convencerlo de nada, pero el Espíritu Santo sí, y Él te conoce. Él sabe cómo vienes cada vez que vienes al culto. Pero esos, digamos, son los alcances de la profecía. Pero ¿por qué no revisamos también nuestro corazón? Nosotros constantemente deberíamos de estar investigando, desnudando nuestro corazón delante de Dios para que Dios no lo desnude. Eso es como la humillación. Yo me humillo para que Él no me humille. Yo me desnudo delante de Él para que Él no me desnude. Yo creo que todos preferimos desnudarnos delante de Él, ¿verdad? Y eso es la administración. Yo te quiero invitar a que te pongas de pie. No como un rito, porque si alguien quiere quedar sentado, está bien. Lo hacemos como una forma de prepararnos para algo que viene en la administración. Cierra tus ojitos. La palabra ha sido clara, la palabra ha sido directa, y lo que tiene que haber en nuestro corazón es la disposición para nosotros mismos llegar delante del Señor y desnudarnos y decirle: Señor, aquí estamos, Señor. Papito lindo, yo me quiero desnudar delante de ti para no ser desnudado. Señor, no permitas que se cumpla en mí aquello que dice la palabra: lo que hiciste en lo secreto será evidenciado en público. No, Señor, mejor en lo secreto quiero pedirte perdón, en lo secreto quiero ponerme a cuentas, en lo secreto quiero reconocer. Señor, por favor, que nuestro corazón siempre esté dispuesto a ir delante de ti con la disposición de ser pesado. Pesa nuestro corazón, evalúanos, Señor. Envía tu palabra, esa palabra que puede penetrar el corazón y pasar y llegar hasta la frontera del alma y el espíritu y discernir aún los pensamientos. Por favor, saca a la luz mía, saca delante de mis ojos aquellas cosas que necesito reconocer. Pero papito lindo, no permitas que me envanezca, no permitas que mi corazón se endurezca, no permitas que venga insensibilidad a mi corazón. Señor, que seamos como David, aquel David que, ya no teniendo nada más supuestamente de que arrepentirse, dijo: Señor, líbrame aún de los pecados que me son ocultos. Señor, por favor, que el fluir profético que has puesto en nosotros
sirva también para evidenciar cosas en nuestro corazón. Señor, por favor, ya que la palabra profética ha sido entregada, ya que hemos sido partícipes de la profecía, que ahora la unción profética, por cuanto somos proféticos, venga sobre nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, yo bendigo a tu pueblo y te ruego, Señor, que tengas de todos misericordia. En el nombre de Jesús. Papito lindo, aprovechamos a levantar delante de ti algunas necesidades. Señor, venimos poniendo delante de ti la vida de Regina Gutiérrez. Papito lindo, por favor, llévala con bien hacia esa cita con el médico. Por favor, haz un milagro. Papito, por favor, ten misericordia, que se cumpla lo que tú pusiste en nuestro corazón. Que tu sanidad sea completa sobre ella, Señor. En el nombre de Jesús, pon tu mano preciosa sobre su cuello. Pon tu mano preciosa sobre su cuello, Señor, y que sea sana. En el nombre poderoso de Jesús. También te rogamos, papito lindo, por Naomi. Señor, tú sabes lo que está causando la fiebre en esta nena. La fiebre no ha cedido. Y te queremos rogar que así como hiciste que la fiebre desapareciera en la suegra de Pedro, así, Señor, la fiebre en Naomi ceda, desaparezca. Señor, lo hacemos en medio de una atmósfera profética. Y te queremos rogar que pongas tu manita, Señor, en Naomi. En el nombre de Jesús, que la enfermedad se aparte de una vez y por todas de la casa de hermano Marcelino. Por favor, Señor, te lo rogamos. Que venga tu salud y tome el control de esa casa, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Por favor, papito lindo, haz tu obra, Señor. Haz tu obra. Haz tu obra, papá. El Espíritu